Bueno, vamos a aprovechar que estamos lanzados, vamos a hacer otro, aunque no lo publique hasta mañana. Bueno, primero voy a resolver las dos dudas, los dos atranquillos del vídeo de ayer. Y primero una curiosidad que tiene que ser sin música, es la canción esta que sale en todas las películas americanas, because we're here, because we're here, because we're here, porque estamos aquí, porque estamos aquí, porque estamos aquí. Se ve que ya esa canción ya se hizo famosa ya para toda la guerra de o porque estamos aquí o porque estamos aquí. Y era ya cuando los aliados, o sea, franceses e ingleses, abandonaban Bélgica y que los alemanes venían detrás de ellos. Bueno, las dudas son las siguientes. La primera está sobre el minuto 6, que ahí me quedé yo un poco traspillado, que dije que Alemania se horrorizó al saber que el Imperio Austrohúngaro organizó sus tropas, pero no para atacar a los rusos en la frontera este, ¿no? O sea, para echarle una mano a los alemanes, sino sino para atacar a Serbia. Que encima, pues como ya sabéis, pues le salió rana, ya que Serbia se estaba también preparando también, había reunido un ejército y el 12 de agosto del 14 se encontraron los dos ejércitos en la montaña de Cer, al norte de Serbia, donde los serbios repelieron a los austriacos fácilmente, con su consiguiente abandono del ejército austrohúngaro derrotado, abandonando columnas, carros, con 130.000 bajas, que no murieron en vano, como dice una placa en la inscripción de un mausoleo, supongo que en Belgrado o en esa zona. Entonces, eso fue la duda, porque claro, Alemania pensaría, pues estos van a venir a echarnos una mano a nosotros, que tenemos dos frentes abiertos, el este con Rusia y el oeste avanzando para París. Pero no, ellos fueron a lo suyo. Y ellos también pensarían, pues los alemanes vendrán a echarnos una mano. Con lo cual, los dos estaban bastante jodidos, como luego ya se ve. Vale, pues duda 1 resuelta. Duda 2. Estábamos hablando de la batalla del Marne, del río Marne, ¿no? Al norte de París, ¿no? En el marco de que los alemanes avanzaban, iban ya hacia París, habían entrado por Bélgica, habíamos visto que la resistencia fue fácil. Entonces los alemanes iban demasiado adelantados a su línea de abastecimiento, los cañones iban remolcados por caballos exhaustos. El 2 de septiembre los alemanes ya estaban a 45 kilómetros de París y entre los franceses ya su sagrada unión se estaba resquebrajando, estaban cavando trincheras, llenando sacos terreros, fabricando barricadas en París, pero el gobierno abandona París y se va a Burdeos, provocando un éxodo general de una tercera parte de la población, 1 millón. Por tanto, el destino de París y de Francia se iba a decidir en el río Marne. En un frente de 450 kilómetros en la batalla. En 1914 había pocos camiones, entonces como ya digo, los caballos eran los que remolcaban y ya es que se estaban muriendo todos, o sea, ya quedaban muy pocos, habían avanzado mucho, pero hay un general que se pregunta, dice, bueno, hemos avanzado mucho, pero ¿dónde están? Se preguntaba, ¿dónde están los prisioneros y las armas capturadas a los franceses? Que deberíamos de haber capturado. Entonces se dieron cuenta de que, dicen, no nos engañemos, o sea, habían avanzado mucho, los franceses y los aliados se habían retirado, pero de una forma disciplinada, siguiendo un plan, y los estaban esperando al otro lado del Marne con una superioridad, y eligieron el momento para atacar cuando se abrió una peligrosa brecha entre el 1 y el 2 ejército alemán, porque encima medio se dividieron por la desorganización. Aquí los británicos también fueron vitales, echándole una mano, como ya digo. Entonces el Marne pasaría a la historia como la batalla en un solo día y en un solo campo, el 5 de septiembre de 1914. Fue la cúspide entre el antes y el después del antiguo
y el nuevo arte de la guerra. No, fue un antes y un después de la historia. Bueno, esto lo he puesto yo, efectivamente, porque claro, si hubiese sido al revés. Fue la cúspide entre el antiguo y el nuevo arte de la guerra. Como ya digo, fue un antes y un después la batalla del río Marne, porque, claro, entonces pues luego los ejércitos alemanes abandonarían derrotados, pasando por los pueblos, y la batalla del Marne se mantuvo en silencio en Alemania. No salió en los periódicos, fue una humillación. Bueno, pues entonces ya están las dos dudas resuelta. Pues claro, efectivamente, ni armas, no habían capturado ni armas ni prisioneros. Bueno, vamos a seguir por donde íbamos. Como dije, habían empezado los primeros globos y aviones. Hablé también del uniforme de los franceses, que era ahí muy colorido, y eso no ayudó mucho. Entonces el 8 de septiembre hay una orden de retirada del primer ejército alemán. Francia había sido salvada por el milagro del Marne, con 250.000 de bajas. Y eso. Bueno, pues entonces la guerra en Europa significaba una guerra global ya en el mundo. Venga, pues está bien. La guerra en Europa significaba la guerra global en el mundo. Alemania tuvo la idea de llevar la guerra más allá de Europa. No por expandirse, sino por aliviar sus frentes en Europa. Ya que atacando el Imperio Real Británico, estos tendrían que desviar tropas y recursos para protegerlo. Pero claro, pongo yo aquí, viéndolo de esta manera, Alemania también había hecho un esfuerzo de ir allí a dar por saquito, también había quitado gente de los frentes, o sea, tanto monta tanto, pero bueno, eso era pues más o menos lo que pasaba aquí en la guerra civil, cuando estaba en el frente norte, pues la República ideó me cago en la leche, el pueblo de la brigada de, bueno, ahora no me acuerdo, Brunete, ideó Brunete para que vinieran para acá. Pues más o menos eso fue ideado por Alemania, ¿no? Entonces la Armada Alemania fue neutralizada por la inglesa en el Mar del Norte. Pero el resto, unos 17 cruceros, porque como ya digo, la Armada naval inglesa era muy potente, entonces neutralizó a la alemana allí en el Mar del Norte, pero se le escaparon 17 cruceros que se comunicaban por radio con Berlín. Estaban repartidos por el mundo, en la costa de África, en el Mediterráneo, en las Indias occidentales, en la costa oeste de Estados Unidos incluso, ¿no? En el este de Asia, con base alemana en Tsingtao, en China. Japón, aliado de Gran Bretaña, que ésta le pidió ayuda. Japón estaba convirtiéndose en una potencia naval. El 2 de septiembre del 14, japoneses y alemanes sitiaron a Tsingtao, ¿no? A la base alemana ahí en China, bombardeándolo una semana. El 17 de noviembre del 14 entraron triunfantes en la ciudad. Japón entonces empezó a exigir territorio a China y se apoderó de todas las bases alemanas en el Pacífico. Inglaterra, sin saberlo, había dado más poder a Japón en el Pacífico en contra de su coleguita Estados Unidos. Un cuarto de siglo después ya pues sería todo lo que sabemos, ¿no? Pearl Harbor. Pero bueno, eso es otra historia. Los navíos alemanes siguieron navegando al Golfo de Bengala y al Pacífico. No tenían ya comunicación con Alemania y los oficiales tomaban sus propias decisiones.
se convierten en corsarios. Por ejemplo, llegan a Chile, que era neutral, y les suministraban carbón. El 1 de noviembre del 14 se encuentran frente a una flota británica al sur de la Patagonia. Hay una batalla naval. Parece que los alemanes estaban mejor preparados. 1.600 marinos británicos caen. Es la peor derrota de la Marina Naval Británica. Bueno, pues una derrota a la Marina Naval Británica. En la India, la colonia británica más grande, ¿no? La India, hay no sé los millones que hay unos lazos estrechos comerciales que Alemania deseaba cortar. En el Golfo de Bengala, los cruceros alemanes dañan la flota británica, sobre todo el Enden. También bombardean Tanzania. Tanzania es una colonia, está por encima de Sudáfrica a la derecha, una colonia alemana, como llegó la última al reparto de África, de las pocas que cogió. Cogió una encima de Sudáfrica a la derecha y otra a la izquierda. Bueno, pues entonces, Tanzania bombardea Tanzania, que era alemana, y desembarca la flota británica. La mayoría son indios. Pidieron refuerzo los alemanes y se enfrentaron a ellos. Se rinden los británicos con 700 bajas. Un barco australiano derribó al Enden en Sydney, en Australia. Bueno, pues el 8 de diciembre del 14 hay una batalla en las Islas Malvinas. Aquí los cruceros británicos eran más eficaces, hundiendo al Spee con toda la tripulación, así unos cuantos, y esto marca el final de la guerra global en los mares. El canal de Suez fue crucial en la ruta marítima, que era vulnerable. Berlín recurre a Turquía otomana, aliado desde noviembre del 14, con su 40 ejército turco, que estaba en Palestina a 200 kilómetros del canal de Suez, ¿no? O sea que Berlín, como se asoció con los jóvenes turcos que dieron un golpe en el Imperio Otomano, le pide ayuda para intentar quitarle el canal de Suez de Egipto, que es inglés, o sea que está dominado por los ingleses, para así dominar las rutas marítimas. Este ejército está a 200 kilómetros del canal, los turcos acceden y era una gran oportunidad para reconquistar Egipto y Libia. Por tanto, 19.000 turcos van por el desierto del Sinaí, se dirigen al canal de Suez. El 15 de febrero de 2015 llegan, pero los turcos vieron cómo el canal era defendido por buques británicos y soldados indios, sufriendo los otomanos 1.200 bajas, y los supervivientes se retiraron al desierto. Bueno, entonces la guerra global en África, en Sudáfrica, no se fían porque, claro, aunque es una colonia británica, pero a la vez negro y blanco, pues había siempre esa guerra civil. Era una colonia inglesa, querían apoderarse del África alemana del suroeste, ¿no? De la que dije, Sudáfrica a la izquierda, que es el oeste, suroeste, que es Namibia. Porque la que vimos al este era Rodesia. Bueno, pero los alemanes en Namibia estaban
atentos y repelieron a Sudáfrica, la cual entra en guerra civil con Mani Manik en contra de la metrópoli inglesa y se sublevan medio ejército. O sea que medio ejército sudafricano sigue a Mani Manik. Y ya esto, bueno, a los cuales le ayudan los alemanes desde Namibia, claro. Los ingleses mandan 30.000 australianos para sofocar la rebelión, pero no tienen que intervenir, porque en diciembre del 14 los sudafricanos leales ganan la guerra y en Europa. Bueno, pues nada, esto de todas maneras ya está listo esto y me quedo aquí. O sea que los sudafricanos leales a los ingleses ganan la guerra. Y en Europa significaba la guerra global en el mundo. Alemania tuvo la idea de llevar la guerra más allá de Europa. Bueno, no. Ah, vale, contra, si es que esto es lo que ya leí, vale, sí. O sea, que los sudafricanos leales ganan la guerra a los ingleses. Y ya me quedo aquí. Y ya, pues bueno, esto ya cuando aprenda con el YouTube Studio iré cortando rollos de esto. Venga, chao, chao.